Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de arquetipos. Vamos a utilizar el tarot de Marsella y acá tengo la carta del emperador. ¿Qué significa el emperador desde el transgeneracional? Bueno, el emperador representa la figura del padre, representa a nuestro papá. Se pueden hacer muchos trabajos con estas cartas, incluso a veces en una primera lectura donde vemos el transgeneracional, yo puedo preguntar ¿qué me bloquea? Me aparece esta carta. Generalmente yo en una lectura, para preguntar cómo está el consultante en ese momento, saco solo una carta. Y me preguntan qué me bloquea. Bueno, me sale la carta del emperador. Hay cosas que sanar con ese padre. Hay que ir más profundo. Ahí podemos ver varias cosas. Por ejemplo, cómo es la vida económica de esa persona. ¿Por qué? Porque lo económico, todo lo que es afuera de casa, el mundo exterior, tiene que ver con cómo yo tengo la relación con mi padre. Y no es que la prosperidad sea exclusivamente de que venga del padre, también viene de la madre porque todo lo que está dentro de mi hogar, y si yo tengo una casa y todo lo que conforma un hogar, eso es mamá. Pero papá es más hacia afuera, es el plano social, es el trabajo, la relación con el jefe también. Si yo tengo mala relación con mi jefe o suelo tener jefes autoritarios, bueno, yo tengo algo que sanar con mi papá. Quizás mi papá fue una persona autoritaria, le tenía miedo y eso como no lo pude sanar, voy arrastrándolo hacia otros planos de mi vida. Eso es lo que sucede con los conflictos, los voy trasladando hacia otros lugares. Con relación a las mujeres, a veces inconscientemente cuando hemos tenido un padre muy proveedor, un padre muy consciente, un padre muy amoroso, incansablemente buscamos a ese papá en las relaciones. O a veces a mí me han dicho algunas consultantes, es que no hay hombre que sea igual a mi padre, nadie se parece a mi padre como fue como marido de mi madre y como fue con nosotros. Cuando yo digo eso, efectivamente estoy buscando a mi papá en las parejas. Otra manera de buscar a papá es todo lo contrario. Por ejemplo, no tuve un papá y tuve esa carencia, tuve ese exceso de madre, tuve esa carencia afectiva. eh, Primero no voy a saber cómo relacionarme con el masculino, es algo que me va a costar muchísimo. Y segundo, quizá quiera buscar a ese padre también en las parejas, quiera un hombre muy proveedor, un hombre que siempre esté encima mío, que me cuide, que me proteja. Y cuando eso no sea así, que de hecho está bien que las personas nos protejamos los unos a los otros, pero bueno, la palabra pareja indica eso, tiene que haber un equilibrio. Entonces cuando yo busco a papá en la pareja, generalmente lo pongo al otro en una postura de papá, se pierde la libido, se generan problemas, el otro se siente demasiado exigido, o se retira o se queda en esa situación pero con mucho conflicto. Hay mucho tira y afloja en esas relaciones. Cuando yo me doy cuenta de eso, tengo la posibilidad de ubicarme en el lugar de pareja y fluye la relación. Es importante sanar este vínculo con papá. Para hacer un ejercicio, yo por ejemplo puedo tomar la carta del emperador, o si ustedes quieren también pueden tomar el retrato de su padre, esté vivo o esté ya no esté en este plano, y yo lo miro fijamente y le digo: papá, yo soy tu hija, ese es mi destino y es todo lo que puedo ser. Renuncio a buscar a mi pareja en ti. Renuncio a pretender que mi pareja se parezca a ti y renuncio a querer que mi pareja cubra las necesidades que tú no cubriste. Esto es individual de acuerdo a lo que faltó con papá o mamá. Entonces es importante eso. También hay otra cosa que es cuando a veces la hija
pretende avasallar a la madre por encima de la figura del padre. Esto se da con el síndrome de Edipo cuando somos pequeños, pero hay mujeres que se han quedado en eso y que pretenden cubrir ese rol donde mi papá es todo para mí y no hay nada más que mi papá, y yo incluso desplazo a la mujer o a la novia o a mi propia madre del lado de mi padre. Soy yo y él, tenemos una relación especial. Entonces cuando yo le digo a mi papá que ese era su destino, de ser mi papá, y además le digo yo soy la pequeña y tú eres el adulto, porque también se da a veces que cuando los hijos crecemos pretendemos mandonear o pretendemos juzgar o cuestionar la vida de nuestros padres o ordenarles la vida. Por más que nuestros padres sean ancianos y que nosotros los ayudemos, recuerden que ellos estuvieron antes, que existe una jerarquía, y siempre que nos tengamos que asistir, que los tengamos que ayudar, siempre tiene que ser con todo el respeto y manteniendo esa jerarquía. Recordando que esa persona a la que quizá hoy la tenemos que ayudar nos cambió los pañales, nos enseñó a caminar, escuchó nuestras primeras palabras. Entonces nunca olvidemos de eso, aunque quizá él o ella lo haya olvidado, nosotros sí lo recordamos. Entonces acá les propongo este ejercicio que si no tienen la carta del emperador, lo pueden hacer con una foto de papá y mamá, y cada tanto lo hacen con cualquier dato o con cualquier situación donde se encuentren que están en un lugar desequilibrado, en un lugar que no sea absolutamente de hijo, y donde yo sea el pequeño y él siempre sea el grande. Bueno, les mando un abrazo y espero esta información les haya servido y nos vemos en un